Jorge Luis Borges Acebo, poeta, ensayista y escritor argentino. Estudia en Ginebra e Inglaterra. Vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colabora en revistas literarias francesas y españolas donde publica ensayos y manifiestos. Regresó a Argentina, participa con Macedonio Fernández en la fundación de las revistas Prisma y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publica su primer libro, Poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935 Historia Universal de la Infamia, compuesto por una serie de relatos breves, formato que utilizará en publicaciones posteriores. Durante los años 30 su fama crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar Antología de la Literatura Fantástica. Durante estos años su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henry Mikatsu o William Faulkner. El bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Fomentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza permite a los autores que más le influencian, William Shakespeare, Thomas de Quincey, además de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas, la literatura clásica y la filosofía. Publica libros de poesía como El Otro, El Mismo, El Elogio de la Sombra, etc. En estos años, Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que anúan en teatro, la poesía de los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La Cifra y Los Conjurados. La importancia de su obra se ve reconocida con el premio de Miguel de Cervantes en 1979. A la humanidad. Alejandro Ferri, proveniente de Santa Fe, llega a Buenos Aires en 1899. En el momento del relato se describe como profesor de inglés de 70 y tantos años, afiliado a un club de ajedrez y al Partido Conservador, autor de un ensayo sobre el idioma analítico de John Wilkins. Ferri mencionó al propio Burgess de manera curiosa. El nuevo director de la biblioteca, me dicen, es un literario que se ha consagrado al estudio de las lenguas antiguas, como si las actuales no fueran lo suficiente rudimentarias, y a la exaltación demagógica de unos Buenos Aires cuchilleros. Ferri se decide a relatar la historia del Congreso debido a la muerte del último de sus compañeros, Fermín Eguren, noticia que lo anima a romper el juramento de silencio que había realizado en el momento de su disolución, el 7 de febrero de 1904. Ferri era un periodista a quien un colega, José Fernández Irala, introduce en un grupo liderado por el hacendado uruguayo Alejandro Glencoe, cuyo propósito era organizar un congreso capaz de representar a toda la humanidad. Muchos dilemas debían afrontar el congreso, en torno a la representación. Treuel, cuya inteligencia era lúcida, observa con el congreso suponía un problema de índole filosófica. Planea una asamblea que representa a todos los hombres. Era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los pensadores. Seguirlo, que sin ir más lejos, don Alejandro Blanque podía representar a los hacendados
pero también a los orientales y también a los grandes precursores y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora Ehrhorst era noruega. ¿Representaría la sectoría a los noruegos o simplemente a todas las mujeres hermosas? El segundo dilema fue el de su biblioteca. ¿Qué libros serían imprescindibles para consultar del Congreso? Para decidirlo, se nominó a 2 de sus integrantes, quienes debían establecer una política al respecto. El tercer dilema consistió en la selección del idioma que debían hablar los congresistas. A fin de estudio el asunto se comisionó a Fermín Eugeren, un personaje disipado, y al propio Alejandro Ferri, quienes viajaron a Londres en busca de información. Ferri se concentró en 3 tipos de lengua, las llamadas lenguas artificiales, como el esperanto y el volapük, las lenguas clásicas como el latín y las lenguas formales como el idioma analítico de John Wilkins, al tiempo que vive una breve historia de amor que demora su regreso. Mientras tanto, Glencoe construye en sus campos de Uruguay la sede del Congreso en medio de una llanura inhóspita y desierta. A su vuelta, Ferri encuentra los trabajos interrumpidos y la bodega de Gloin abarrotada de textos de todo tipo. Se habían decidido que todos los libros encerraban algo de valor para el Congreso, por lo que se coleccionaba cualquier papel impreso, diario, revista, hasta programas de teatro. De manera inesperada, Glonkin decidió disolver el Congreso y quemar todos los libros debido a que la vastedad de la tarea la hace imposible e inútil. El Congreso del Mundo comenzó con el primer instante del mundo y proseguirá cuando sea polvo. Jorge Luis Borges Acebo, poeta, ensayista y escritor argentino. Estudia en Ginebra, Inglaterra. Vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colabora en revistas literarias francesas y españolas donde publica ensayos y manifiestos. Regreso a Argentina, participa con Macedonio Fernández de la fundación de las revistas Prisma y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publica su primer libro, Poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935 Historia Universal de la Infamia, compuesto por una serie de relatos breves, formato que utilizará en publicaciones posteriores. Durante los años 30 su fama crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar Antología de la literatura fantástica. Durante estos años su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henry Mikachu o William Faulkner. El bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Fomentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza permite a los autores que más le influencian: William Shakespeare, Thomas de Quincey. Además de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas, la literatura clásica y la filosofía, publica libros de poesía como El Otro, El Mismo, El Elogio de la Sombra, etc. En estos años, Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que anúan en teatro, la poesía de los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La Cifra y Los Conjurados. La importancia de su obra se ve reconocida con el premio de Miguel de Cervantes en 1979. El espejo y la máscara.
es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, que integra el Libro de Arenas, colección de cuentos y relatos publicados en 1975. Se trata del séptimo cuento de ese volumen. Presenta ciertas similitudes con otros relatos de Borges, en particular la búsqueda del texto que revela lo absoluto o la obsesión destructiva que despierta un objetivo, el zahir. En la biblioteca del Badel se encuentra la siguiente cita que anticipa este cuento. En algún anaquel de algún hexágono debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. El cuento narra el encuentro entre el alto rey y el poeta luego de la batalla de Clontarf, en el que al primero le encarga al segundo que cante su victoria y su gloria. Le concede un año de plazo. Cumplido ese año, el poeta recita un poema perfecto según todos los cánones del arte. El rey le agradece y le obsequia un espejo de plata para luego encargarle un nuevo poema al cabo de un nuevo año. El poeta vuelve con una obra imperfecta de acuerdo a las convenciones para que aniquila toda la anterior y maravilla y deslumbra. El rey le obsequia una máscara de oro y le encarga el tercer poema. Un año más tarde vuelve el poeta pálido y temoroso y pronuncia ante el rey la única línea de su nueva obra. El rey le obsequia una daga con la que el poeta se suicida y él se convierte en un médico que recorre su antiguo reino sin repetir jamás el poema final. El Congreso es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges. Fue publicado en 1971 en formas separadas y luego recogido en el Libro de Arena, colección de cuentos y relatos publicados en 1975. Se trata del tercer cuento de ese volumen y narra la historia de un utópico Congreso Universal peregrinado en la ficción por un hacendado uruguayo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Muchos críticos han visto en este relato un ensayo político en el que se refleja el escepticismo de Borges en esa materia. La historia del Congreso es relatada por Alejandro Ferri, ya anciano, quien en su juventud formó parte del grupo liderado por Alejandro Glencoe y que se propuso la tarea de